Amén. Vamos a introducirnos en la carta a los Filipenses. En esta oportunidad vamos a hacer la introducción. Esta parte que es quizás, puede decirse para alguno aburrida, porque vamos a hablar un poco de historia, pero a los que les gusta la historia, bueno, esperamos a ello poder brindar recursos. Así que mientras abrimos la carta a los Filipenses, es el libro con la posición número 50 dentro de lo que es el canon bíblico, una epístola de Pablo, escrita entre los años 60 al 61. Hay una disputa todavía si fue realmente en ese año. La carta da evidencia de que Pablo está en prisión. Y las prisiones registradas, por lo menos bíblicamente, entre tantas, en un periodo largo que estuvo, fue la que estuvo en Roma. Y es por esta razón de que se le adjudica a Pablo que haya escrito desde Roma. Otros dicen que se escribió desde Éfeso, pero no hay registros bíblicos al menos de que Pablo haya estado preso en Éfeso. Así que queda a criterio, por así decirlo. No obstante, siguiendo el contexto, la cronología, nosotros consideramos que la carta fue escrita entre los años 60 y 61, después de Cristo, justo cuando Pablo estaba prisionero en Roma. Bien, por lo cual esta carta fue escrita posterior a los viajes evangelísticos de Pablo. Y como dice Hechos 28:30, cuando termina el capítulo, dice que Pablo estuvo alquilando una casa en Roma y que desde allí posiblemente haya transmitido varias cartas a las iglesias que él había fundado y en las cuales había estado trabajando por mucho tiempo. Esto es lo que sabemos de lo que es el inicio, la introducción de la carta a los Filipenses. Ahora, Filipenses refiere a los habitantes de la ciudad de Filipos, una ciudad macedonia, que lo que nos interesa a nosotros es, para agregar a esto, es cuándo fue evangelizada Filipos, ¿sí? Bueno, Filipos, y de hecho tenemos descriptivos en el libro de los Hechos, fue evangelizada en el año 51. En el año 51, durante el segundo viaje evangelístico de Pablo, entre el año 51 al 54, región a la que él fue a transmitir el evangelio fue a Macedonia. Y esta carta, que tiene algunos detalles importantes respecto de la vida cristiana, nos deja una gran enseñanza respecto de la exaltación, de la humillación y exaltación de Cristo. El famoso bloque de Filipenses 2, del 5 al 11, es la esencia propia de la carta, que unida a otros valores doctrinales de otras cartas, nos permiten concluir la manifestación de Dios y la manera en la que Él lo hizo como hombre. Bueno, vamos a hablar entonces de Filipo. Hablemos un poco de la ciudad de Filipos. Comencemos por el nombre. ¿Qué es Filipo? Bueno, Filipo fue un rey, de hecho fue un gran rey en Macedonia. El nombre Filipos viene de Fili y de Hipos. Fili, amigo o el que quiere. Hipos, caballo, ¿sí? Es el amigo de los caballos. Un rey evidentemente al que le gustaba mucho los caballos. Un rey macedonio, que fue nada más ni nada menos que el padre de Alejandro el Magno, ¿sí? Filipo fue el padre de Alejandro el Magno, el que inició posteriormente el gran imperio griego. Así que interesante esta acotación. Esta ciudad, por lo tanto, fue fundada, por así decirlo, en el año 360 a.C., De hecho, la ciudad ya existía, era una ciudad de los Tácitos, que Filipo la conquista
en beneficio de su reino. Actualmente se encuentra en Grecia, Filipos. Está a unos 180 metros sobre el nivel del mar. Como le dije, fue fundada por Filipo II, rey de Macedonia, tomada estratégicamente de los Tasios por una zona aurífera, una gran mina de oro que había por allí, que era fue motivo de grandes batallas esta ciudad, y que, bueno, con eso este rey pudo mantener una economía en Macedonia, de la cual también Alejandro el Magno aprovechó. 360 a.C. ¿Cuánto tiempo estuvo vigente bajo los macedonios? Casi 200 años. ¿Por qué? Porque en el 168 a.C. esta ciudad fue tomada por los romanos. En una batalla que se llama la batalla de Pydna, a lo que le gusta buscar, y en el año 42 a.C., a Octavio y Antonio le quitaron la ciudad a Bruto y a Casio, y en el 31 se disputaron Octavio y Antonio por la ciudad, y prevalecieron los ancianos, dice la historia de Octavio, que hicieron de Filipo una colonia romana augusta con grandes privilegios itálicos. Bueno, una ciudad compleja en la que sabemos que no había sinagogas judías, bien como suelen los judíos que estaban en la mayoría de las colonias del Mediterráneo. No obstante, en Filipo no hay evidencia, por lo menos, de que haya habido una sinagoga. Lo que sí posiblemente haya habido era una comunidad judía, mínima, comercial, bueno, por el tipo de región, por ser una zona muy conflictiva. Y en el aspecto religioso, estoy tratando de resumir algunas de estas cosas, se van a ver directamente desde el blog con las diapositivas que hemos armado. Y en el aspecto religioso se consideraba a Filipo como una ciudad muy pagana, muy supersticiosa. Bien, ¿cómo se evangeliza esta ciudad? Como ya hemos dicho, fue durante el segundo viaje evangelístico de Pablo, que estaba con Silas o Silvano, entre los años 49 al 52, estando Claudio como emperador de turno. ¿Recuerdan? Bueno, estamos en el capítulo 16 de Hechos, si alguno quiere ir buscando. Vamos a ver de que el Espíritu Santo, cuando Pablo comienza su segundo viaje evangelístico, le había prohibido hablar la palabra en Asia, porque es a donde Pablo se quería dirigir. Sin embargo, el Espíritu le dice que pase derecho. Y estando en Troas, le vino un sueño. ¿Sí? ¿Recuerdan? Un varón macedonio en pie que le rogaba que pasase y le ayudase. Pablo, levantado, lo que hace fue partir de Troas directamente hacia Macedonia, llega por mar a Samotracia y de allí a Neápolis, que es la primera ciudad de Macedonia. Sin embargo, en Neápolis no predica allí, sino que fue directamente a Filipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la ciudad colona más importante de la región. Y en Filipo, como bien habíamos dicho, al no haber sinagoga judías, posiblemente haya buscado la comunidad. Pero vemos que Pablo, cuando comienza su predicación, la hace a unas mujeres que estaban en el río. ¿Sí? Y predica en un día de reposo a la orilla de un río, y en esta ocasión dice claramente la Escritura que el Señor abrió los oídos ¿de quién? De Lidia, una mujer que no era de Macedonia, era de Asia, de hecho era de Tiatira, si no mal recuerdo, sí, era de Tiatira, que estaba allí en Macedonia y que, escuchó el Evangelio. Fue ella la que se bautizó y fue ella la que le ofreció hospitalidad a Pablo y Silvano. Todo esto, Hechos 16, del 11 al 15. Bueno, ¿qué hace posteriormente? Es en esa ciudad que había una mujer que tenía un espíritu como de adivinación
que iba detrás de Pablo, gritando o adelantando a Pablo, diciendo de que este hombre predicaba el camino de la salvación. Que Pablo la toleró un cierto tiempo, pero después, en el nombre del Señor Jesús, expulsó ese espíritu de la mujer, lo que ocasionó que los dueños, los amos de esta mujer, se quejaran y fueran directamente al comité del ministerio de Filipo y le dijeron: este hombre nos ha quitado nuestra fuente de trabajo. Entonces, a causa de esto, inclusive con la multitud, hace que las autoridades apresen a Pablo en Filipo, ¿sí? O sea que medianamente ya conocen el panorama, no es nada que desconozcan, puede verlo completamente en el libro de Hechos, capítulo 16. Lo azotaron, le dejaron literalmente la espalda como hamburguesa, a él y a Silas. Y lo pusieron en los calabozos, la Escritura habla de más adentro, los más profundos, cerca de las cloacas prácticamente, ¿sí? Y estaban allí por predicar el Evangelio y por expulsar espíritus inmundos. Bien, quizás en ese momento Silas le debe haber preguntado a Pablo, y esta es pura especulación, y más que nada para nosotros, diciendo: che, Pablo, ¿estás seguro que era en Filipo la de la visión? Porque mira dónde estamos. Pero es pura conjetura, obviamente no es eso lo que él ha preguntado. Independientemente de la circunstancia, la Escritura da testimonio de que Pablo y Silas estaban ¿qué? Dentro del calabozo, cantando y alabando a Dios, entonando cánticos de alabanza, con la espalda ensangrentada, quizás no se puede ni apoyar, pero el gozo del Evangelio los tenía tan efusivo que lo único que salía de sus bocas era gloria y honra hacia Dios. Un gran ejemplo que termina con una hermosa, una gran historia. ¿Por qué? Porque fue en ese sitio que los presos de más arriba escuchaban lo que Pablo y Silas cantaban. Y obviamente reconocían posiblemente los cánticos a este Dios, al Señor Jesucristo, al punto tal de que de tanto escucharlo, hubo un terremoto. Vino un terremoto que provocó que todas las prisiones, no solamente la de Pablo y de Silas, sino que todas las prisiones fueran abiertas completamente. Ante este hecho, los otros cautivos, los otros presos salen, pero salen sorprendidos porque de una forma u otra entienden que lo que pasó fue a causa de estos dos hombres que habían estado cantando a Dios. Y están atónitos y obviamente una preocupación en el carcelero, porque un carcelero que pierde a los convictos recibe la pena de muerte. Y considerando la situación, este centurión que había estado, que había estado escuchando también las canciones, lo que Pablo y Silas posiblemente haya visto, hasta cómo le hayan golpeado y cómo lo metieron en la prisión, y a pesar de ello este carcelero ve todo eso y al mirar lo que estaba pasando y considerar de que los presos se estaban escapando, decide matarse, suicidarse. Por una cuestión de honor, por evitar situaciones, decide matarse. Sin embargo, cuando está a punto de hacerlo, es intervenido por Pablo y le dice: no lo hagas, no te quites la vida. Estamos todos aquí. Y el carcelero toma una lámpara y mira a todos, y estaban todos, no faltaba ni uno. Y ante semejante hecho, no tiene más que caer de rodillas de delante de Pablo y preguntarle directamente: ¿cómo hay que hacer para ser salvado? Una gran enseñanza en la que, a pesar de las circunstancias, Dios manifiesta un evangelio
justamente desde el seno de la familia de este carcelero, que se apresura a sacarlos de noche, los lleva a su casa, le lava las heridas, llama a sus parientes, le predica a Pablo. Allí se convierten toda su casa, se bautizan y a la mañana siguiente quizá hubiera sido del carcelero decirle, mirá, yo los dejo ir, pero como no estaba en él la autoridad, no, nosotros estamos prisioneros, así que vamos de nuevo a la cárcel, nos quedamos allí, que haga Dios lo que tenga que hacer. Y después conoce un poco la historia, ¿verdad? Bueno, salen de allí, Pablo manifiesta también, hace valer sus derechos, pero la obra de Dios comienza así, en Filipo. Comienza con una espalda ensangrentada, con cárceles, pero con un testimonio tan inmenso como la de este carcelero, que posiblemente en él, en esa casa, se haya levantado la primera iglesia en Filipo. Después Pablo, durante su tercer viaje evangelístico, y esta vez ya él había hecho base en Éfeso, entre los años 54 al 58, durante esos 2 años y medio que él está allí, decide viajar visitando a otras iglesias, pasa por Macedonia y a Grecia, y dice la Escritura que estuvo 3 meses en Macedonia. Y a pesar de que no se menciona, es claro de que posiblemente haya estado allí otra vez visitando a estos hermanos. Y esta carta, después de Éfeso, es evidente que es una iglesia que había respondido fielmente a la evangelización de Pablo. Y a pesar de haber sido paganos, como lo muestra la historia secular, la disposición y el amor de esta iglesia quedan resaltadas en esta carta. Muestra claramente la dádiva de los filipenses. ¿Y qué es lo que siempre se menciona en los filipenses? La dádiva, las donaciones que hicieron a favor del evangelio. Un ejemplo, un gran ejemplo. Y entre otras cosas, la carta menciona a Epafrodito, un macedonio que luego de enfermar y sanar por causa de Cristo fue enviado a Filipo para consolar, dice, a la iglesia que estaba allí. Y esto podemos verlo en Filipenses 2, del 25 al 30. Pero bien, todo esto es una introducción. ¿Cuáles son los motivos de esta carta? ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta carta? Bien, lo primero que podemos enfatizar es que el tono de esta carta es más de carácter exhortativo que instructivo doctrinal. O sea, es claramente una exhortación. Podríamos decir que no hay una razón específica por la que Pablo haya escrito a la iglesia en Filipo. Es una carta de agradecimiento. Es una carta con noticias porque les expresa respecto de la difusión del evangelio. Y también dice en Filipenses 3:1 que no le es molesto a él reiterarles las cosas que les había enseñado. Aprovecha entonces esta oportunidad, les agradece por su obrar, informando acerca de que lo que ellos dieron tuvo frutos, ¿sí? Todo el trabajo, estas dádivas, estas donaciones tuvieron fruto. También esta carta informa de que Timoteo va camino a Filipo, y es la carta en la que se hace la exhortación a 2 mujeres, Evodia y Síntique, y también anticipa quizás de que se cuiden de los falsos judaizantes o de los judaizantes, los cuales son, dice la Escritura en Filipenses 3:18, que ellos son los enemigos de la cruz. ¿Sí? Bien, ya vamos, todo esto es una introducción, después se va a hablar con más énfasis. ¿Qué podemos decir de esta carta? Bueno, hablemos un poco de los aportes doctrinales. Bueno, la importancia de esta carta, de esta hermosa y sencilla carta, habla resumidamente de la deidad y el señorío de Cristo Jesús.
de la frase esta, bueno, de lo que se considera fue uno de los himnos primeros del cristianismo. Filipenses 2, del 5 al 11, de ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Estos pasajes son sin duda los pilares de la sana doctrina en lo que refiere al señorío y la manifestación de Dios en carne. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más hace esta carta? Fortalece la doctrina de la gracia, evidentemente la de la fe, que no es por obra, también lo menciona en esta carta, capítulo 3 del 9 al 11. Ayuda a reconocer el gozo en todas las áreas de la vida cristiana. No importa en la situación en que estemos, el cristiano siempre está gozoso, sea que le vaya bien o sea que esté pasando por alguna situación. El cristiano siempre tiene que estar gozoso, ¿sí? Firme, no va dando lástima, ¿sí? Pablo siempre muestra un carácter de firmeza y de gozo. Y eso es lo que yo espero también, y que sea eso de ejemplo. Sí, no, a veces hay cristianos que le pasa algo y ya van con la cara agachada, vienen arrastrando el bolso. Y no, ¿sí? Si está en prueba, gócese, pida ayuda, porque para esto fuimos hechos. No es que no hemos venido a pasarla bien acá, hemos venido a superar las pruebas. ¿Está claro? Entonces la superemos como corresponde, firme. ¿Cómo está, hermano? Estoy en prueba, pero estoy bien, porque sé que la voy a pasar. Porque no estoy solo. Cristo está con nosotros. Siempre gozoso. Esta carta habla mucho de esto. Y siempre, bueno, el énfasis de exhortar acerca de lo falso. Llama a esta iglesia a que siga siendo, porque lo era, a que siga siendo una luminaria en este mundo. Bueno, hay un bosquejo muy sencillo. Consta de una salutación, una oración por el desarrollo y el perfeccionamiento cristiano. Habla de los motivos de las prisiones de Pablo, padecer combatiendo unánime, habla de la deidad, del sentir, la humillación y exaltación de Jesucristo, habla de el informe y el envío de Timoteo, el padecimiento de Epafrodito, regocíjense en un mismo sentir, agradecimiento por las donaciones y una salutación final. Dicho esto, vamos a leer el primer bloque, Filipenses 1, del 1 al 11. ¿Sí? Leemos allí, Filipenses capítulo 1, del versículo del 1 al 11, dice: Pablo y Timoteo, esclavo de Jesús, el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y ese hasta ahora son 10 años. ¿Sí? Pues cuando Pablo, desde en el momento que está escribiendo la carta, ya han pasado 10 años. Desde el primer día hasta ahora, comunión en el Evangelio. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesús el Cristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con entrañable amor de Jesús el Cristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor, para que sean capaces de examinar y determinar lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesús el Cristo, para gloria y alabanza de Dios.
Hermosa introducción, ¿sí? Que es diferente a introducciones de otras cartas. Fíjense que lo primero que vamos a destacar es que en esta carta Pablo no tiene la necesidad de indicar que él es apóstol de Cristo, como suele iniciarse en otras cartas, que Pablo dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, dice. Acá no. Él hace una introducción directa, sencilla, no tiene necesidad de mostrar la autoridad que tiene en el Espíritu, lo que implica que la iglesia en Filipo no había sido arrastrada por falsas doctrinas o por otras personas, como ocurre en otras iglesias. Y como siempre, Timoteo, al igual que en otras 5 ocasiones, es señalado como colaborador y partícipe en este sentir, en escribir esta carta. Dice, Pablo y Timoteo son los dos, un mismo sentir para escribir esta carta. Y bueno, una introducción de la que yo quiero rescatar algunas cosas. Que podemos, bueno, primero en la salutación, dice la iglesia en Filipo estaba ministrada por obispos y diáconos, porque eso es lo que dice claramente, ¿sí? Con los obispos y diáconos. Entonces demuestra, esto es muy importante porque demuestra que así se conducían las iglesias primitivas, con obispos y diáconos. Y entiéndase obispo como, bueno, son los episcopos, los que son los vigilantes, los supervisores, los que guían a la iglesia. Y la diaconía, todos aquellos que forman parte del ministerial en colaboración de esa iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde se obtiene siempre el formato, sea de una iglesia en casa o sea de una iglesia con un número mayor de personas? De una forma u otra, siempre están ministradas por ancianos, obispos, pastores y maestros. Y lo que dice también el libro de los Hechos, de que Pablo constituía ancianos en cada ciudad a donde iba, ¿sí? Y en plural, pastores, no un solo pastor. Maestros, muchos, no uno solo. Siempre mayoría, siempre un grupo colegiado, en concilio, que es capaz de guiar y llevar adelante las ovejas, el rebaño de Jesucristo en cada ciudad. Y obviamente, los que ministran deben cumplir plenamente los requisitos. Tanto los obispos como los diáconos mencionados aquí, hacemos referencia y recordamos que los requisitos para hacerlo están en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, del 8 al 13 y también Tito del 1 del 5 al 9. Entonces, si les gusta tener referencias, vean entonces que la iglesia en Filipo estaba presidida por obispos y diáconos, cuyo requisito, 1 Timoteo 3 del 1 al 7, 3 del 8 al 13 y Tito 1 del 5 al 9. Si le gusta entonces anotar, Filipenses fue escrita entre los años 60 a 61, después de Cristo, durante la prisión de Pablo en Roma. Bien, como ya dijimos, esta carta fue escrita 10 años después de que Pablo funda la iglesia. Y hasta ese momento la virtud más importante de la iglesia es, ¿qué cosa? La comunidad cristiana, ¿sí? No solamente es una iglesia, es una comunidad cristiana en Filipo. Y lo es en todas las áreas, inclusive en lo evangelístico, porque dice que contribuyó económicamente a la obra y al trabajo de Pablo, e inclusive colaboró con las situaciones de otras iglesias. Cuando la comunidad participa apoyando a los ministros evangelistas en la obra de Dios mediante la oración, la hospitalidad, las donaciones, la iglesia, todos pasamos a ser parte de la comunión del evangelio. Bien, entonces no es que solamente los que ministran, es toda la iglesia. Dios contempla a todos. Siempre se habla de esto también, de los que sostienen la soga, de los que bajan para hacerle trabajo. Y la iglesia esta ya ha participado por lo menos de esta primera experiencia. Y gloria a Dios, porque me siento en el mismo gozo de Pablo. Bien, ¿qué más? Dice el versículo 6, estando persuadido de esto. Bien, ¿qué es un cristiano persuadido? Es un cristiano convencido, ¿sí?
una persona que a través de las experiencias le sirven como evidencia para saber cómo funciona. La iglesia de Filipo es una iglesia práctica, no es teórica. No habla de filosofía o de teología, habla de cosas prácticas, de la manera en que ellos viven. Convencidos de que cuando un cristiano está convencido, entiende que la obra es iniciada y terminada por Dios. Bien, el esfuerzo de ser cristiano no es del cristiano. Es Dios quien inicia la obra y Él la termina. Entendiendo esto, Dios no deja nada a medias. ¿Está claro? Dios no deja nada a medias. Lo que Él inicia, Él lo va a terminar. ¿Qué pide de nosotros? Que seamos masa en sus manos. Que nos dejemos trabajar por Él. No a nuestra manera, no según nuestra opinión, según el molde. ¿Cuál molde? Jesucristo. ¿Bien? Entonces, Él inicia, Él termina. Él es el principio y el fin. Y ahora entienden por qué. Nosotros somos instrumentos circunstanciales, herramientas temporales en esta obra. Nada más. Toda obra comienza con la evangelización, luego sigue el discipulado, luego el trabajo, luego la administración. No hay entretenimiento en estas líneas, no hay prosperidad económica, trabajo espiritual, todo el tiempo. Evangelización, discipulado, trabajo, ministración. Eso es todo lo que nos compete como iglesia. Cualquier otra cosa que se quiera agregar no estaría en el marco bíblico. El proceso y crecimiento, hablamos de la madurez del cristiano, comienza con la conversión. Conversión. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a un varón perfecto, hecho a la medida y estatura de ¿quién? De Cristo. El versículo 7, en mis prisiones. Bueno, posiblemente se refiera al encarcelamiento que estuvo en Filipo, registrada, como le dijimos en el libro de los Hechos. Pablo se goza de poder hablar de experiencias compartidas que han forjado una iglesia fuerte en Filipo. Su amor y afecto por ellos se basa no simplemente en experiencia del pasado, sino en la comunión y en la participación del Evangelio. ¿Qué aprendemos de Pablo aquí? Que la mejor manera de influenciar sobre un cristiano es orando por él. Influenciamos orando. Pablo oró por cada filipense para que se unieran en amor. Uno por uno, para unirlos en amor. Y podemos observar que el amor de ellos fue el resultado de ¿qué? De un gran conocimiento de Cristo, de una sana doctrina. Por eso es esencial. No puede haber comunidad sin doctrina. A veces muchas congregaciones buscan lo social, el mantenerse, que se sientan todos bien, y se olvidan de la esencia, que es el espíritu, el conocimiento y la doctrina. ¿En qué nos gozamos? De que si estamos unidos, sea por las enseñanzas de Jesucristo, sea por la doctrina. El resto, todo es consecuencia de cómo vivimos esa doctrina en comunidad. ¿Se entiende? Por eso nosotros hacemos énfasis siempre. Las enseñanzas de Cristo son la esencia y la base del cristiano. Discernimiento espiritual. El resultado del conocimiento de Cristo genera una visión espiritual, una visión de cómo se debe expandir el reino de Dios en este mundo. El amor de los filipenses no está basado en sentimientos. Cuando se habla de sentir, y digo esto claramente, no está hablando de sentimiento. Sentir es dirección, es sentido. ¿Se entiende? No es sentimiento. Haya pues en ustedes este sentir, haya en ustedes este sentido, esta dirección, este objetivo. No es sentimiento. ¿Queda claro?
Bien, porque yo he escuchado mucho al respecto de esto. La palabra es dirección, sentido, objetivo. Bien, vamos a profundizar después a posteriores. Vamos al versículo 10 para ir terminando. Pablo en esta ocasión dice, ruega por los filipenses que aprueben lo mejor. En otras palabras, que los cristianos tengan la habilidad para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo vital y lo superficial. Debemos orar por discernimiento espiritual para que podamos mantener nuestros principios y valores dentro de Jesucristo, no dentro del mundo. Sacarnos esa doctrina humanista a una doctrina de libertad. Y con esta libertad, dentro del marco bíblico, que se refleje toda nuestra moralidad a los ojos de los incrédulos. A veces los incrédulos no suelen entender qué es lo que hay dentro de nosotros. Eso viene en segunda instancia. Pero si los incrédulos se acercan por su moralidad, porque lo que consideran. Entonces usted le enseña de que no es la moralidad, es lo que Cristo está en usted. Y ese es el segundo paso. Pero si no hay luz, no se acercan las personas. Bien, entonces esto también habla de que un cristiano debe ser moral, debe ser espiritual. ¿Se entiende? Eso es ser luz. Finalmente, llenos del fruto de justicia. Es decir, que la obra de Cristo produce en los cristianos, por medio del Espíritu Santo, frutos. Frutos. Gálatas 5, de 22 a 23. Tales frutos sean para la gloria y alabanza de Dios. Bien. Bien. Así de básico y sencillo. Espero no haberlos aburrido. Hay mucho por decir respecto de esta carta, pero hasta aquí, con esto, que sea un incentivo hacia la lectura, a lo que se viene. Preparen sus corazones, sus Biblias, sus cuadernos, y que esto sea de provecho. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.